Buenas tardes, hermanos de Joyas de la Comunidad. Los saluda nuevamente el hermano Juan. Con mucho gusto aquí nuevamente para hablar un poquito acerca de lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión nuestro tema es titulado Un Dios de milagros en todo tiempo. Pero antes de entrar de lleno en nuestro tema, quisiera que me acompañaran en una oración. Vamos a orar para comenzar nuestra clase de esta tarde, pero quisiera también orar por las necesidades de la iglesia, orar por aquellos enfermos que conocemos. Me gustaría, perdón, orar por la hermana Micaela, orar por la tía Veda, bueno, en fin, orar por toda la iglesia, por todas aquellas necesidades que hay dentro de la iglesia, orar por mi familia, orar por mí, orar por la iglesia en general, porque todo siga funcionando mejor cada día dentro de la iglesia. Y también, sin olvidarlo, orar para que Dios sobre un milagro, perdón, acerca de esta enfermedad que está atemorizando al mundo y que nos tiene inquietos en cierta manera, y que pues de alguna forma estamos saliendo afectados dentro de nuestra iglesia, pero sin olvidar de que tenemos fe en este Dios y que ese Dios aún obra milagros, aún en la actualidad está haciendo milagros. Pero bueno, no quiero alargarme mucho, vamos a comenzar con una oración, si gusta acompañarme. Padre nuestro Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque tú obras milagros cada día en nosotros, Señor. Perdón porque en ocasiones no lo reconocemos, Señor, pero te damos gracias porque aún después de todo eres un Dios generoso con nosotros, Señor. En este momento te venimos pidiendo por la hermana Micaela, Señor. Tú sabes su situación mejor que nosotros mismos y le estamos pidiendo que le des fuerzas, que le des ánimo a su familia para poder seguir adelante, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia, manténnos fuertes, manténnos firmes a todos los miembros de la misma, Señor. Te pedimos por la tía Veda, te pedimos por todos aquellos enfermos. Señor, tú sabes las necesidades de tu iglesia, Señor. Te pido que cubras toda necesidad de nuestra iglesia, Señor, en general. Y alrededor del mundo, Señor, muestra tu gloria por medio de tus milagros, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Perdón. Como lo había mencionado, nuestro tema se llama Un Dios de milagros en todo tiempo. ¿Por qué este tema? Porque al parecer en ciertas ocasiones nos olvidamos de que servimos a un Dios que puede obrar milagros en cualquier momento. Para Él no hay días de reposo, como nos lo mostró en su palabra. Para Él todo tiempo, para Él todo tiempo es tiempo de hacer milagros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos pueden preguntarse por qué si es un Dios de milagros, si es un Dios que tiene tanto poder, por qué permite muchas veces desgracias? El sufrimiento aquí en la tierra, el sufrimiento en el mundo que nosotros vivimos es algo que no va a dejar de ser. Y no porque Dios no tenga poder, simplemente porque vivimos dentro de un cuerpo que se deteriora al paso del tiempo. Y por ende van a venir enfermedades. Pero el hecho de que yo tenga mi fe total en Dios no quiere decir que voy a ser eterno. Dios me ofrece la eternidad a mí, pero no en este mundo. Él me ofrece la eternidad en otro lugar mucho mejor que aquí, porque en este mundo, vivir eternamente en este mundo,
en el que va a haber sufrimientos, va a haber dolor, va a haber carencias, va a haber injusticias. No sería algo justo de parte de Dios para nosotros. Él nos ofrece la eternidad en el cielo, donde no existirán lágrimas, dolor, no existirá nada de lo que conocemos aquí, sufrimientos, carencias, injusticias. Bueno, pero creo que me estoy metiendo en un tema diferente al que vamos a hablar, pero a lo que quiero llegar es que es un Dios que aún hace milagros en todo momento. Me gustaría meterme en dos lecturas diferentes, tres diferentes libros de la Biblia, pero usted está de acuerdo conmigo en que Jesucristo hizo milagros. Jesucristo sanó ciegos, sanó leprosos, paralíticos, endemoniados, incluso una mujer encorvada, sordomudos. Sanó una mujer en un día de reposo, una mujer con flujo de sangre por 12 años. Pero quisiera enfocarme en tres diferentes milagros. ¿Por qué en esos tres diferentes milagros? Porque en estos tres diferentes milagros que vamos a mirar fueron en un día de reposo. Para los que conocen o han escuchado que es un día de reposo en aquellos momentos, en aquellos tiempos, mejor dicho, en ese día de reposo no se permitía hacer absolutamente nada. Incluso hemos hablado acerca de ese tema, que en el día de reposo no se podía caminar más de 1 milla. En el día de reposo no podía las personas, si llovía y se mojaban, no podían caminar porque iban a llevar carga, y una carga ya significaba romper el día de reposo. Habían tantas reglas empleadas por los fariseos que ni ellos mismos cumplían para el día de reposo. Pero Jesucristo vino a mostrarles que en el día de reposo aún Él puede obrar en milagros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el creador de todo. Pero bueno, vamos rápidamente a leer esas tres historias para mirar cómo Jesús sana en todo momento, incluso en ese momento en el que tú crees que las cosas no andan bien, que todo está fuera de control. Dios tiene el control. En ese momento que tú crees que esa pandemia va a robar tu inquietud, yo quiero que sepas que Dios aún tiene el control, y que para Dios eso que tú estás viviendo, para Él, eso no es nada. Si tú lo pides, con fe, Él te sanará. Está en su palabra. El problema es que muchas veces nosotros pedimos, como dice su palabra, pero pedimos equivocadamente, pedimos para nuestros deleites. Pero bueno, vamos a leer Juan 5, 1 al 11. Juan 5, 1 al 11 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años de estar enfermo. 38 años. Usted se imagina lo que son 38 años de sufrir una enfermedad. No se describe específicamente qué enfermedad, pero puede creerse que era un paralítico. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo
que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Recuerde, Jesús conoce nuestras penas, conoce nuestras enfermedades. Él sabía que esa persona tenía mucho tiempo enferma y le preguntó: ¿quieres ser sano? Ahora te pregunto yo a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado de cualquier enfermedad que tú tienes? Es la pregunta de Jesús, no mía. Jesús dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entra. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así de simple. Cuando Jesús decide sanar al enfermo, cuando Jesús decide sanar a alguien o sacarte de un problema, no hay nada que lo detenga. Mire lo que continúa diciendo el texto. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre se fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Ve lo que le acabo de decir? Aún en el día de reposo. Por eso nuestro tema se titula Un Dios de milagros en todo tiempo. Un Dios de milagros en todo tiempo. Veamos otro texto, otro milagro diferente en otro tiempo realizado por Jesús. Ahora vamos a Lucas 13 del 10 al 17. Lucas 13 del 10 al 17. Y pongamos atención. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Nuevamente en el día de reposo. En esa ocasión vamos a hablar acerca de los días de reposo. Actividades de Jesús en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 17 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Una mujer que tenía 18 años. 18 años de enfermo. El anterior que miramos tenía 38 años de enfermedad. Este tenía 18 años de enfermedad. Pero en el momento que Jesús declara la salud, al instante se hace el milagro. ¿Crees tú aún en los milagros de Dios? ¿Tú crees que Dios aún sigue haciendo milagros hoy en día? Yo lo creo. El problema es que no logramos mirar los pequeños milagros que Dios hace en nuestras vidas, como el estar vivos, el poder amanecer cada día, el poder disfrutar de tu familia, el poder disfrutar de tu salud, el poder disfrutar de tus hijos, el que te da la oportunidad de poder conocerlo, servirle. Esos son milagros que a veces pasan desapercibidamente de nuestra vista y esperamos ver que de repente que a Jesucristo delante de nosotros levante un muerto, reviva a un enfermo. Pero creo que ni aún eso, si tú no quieres creerlo, vas a seguir incrédulo, aunque Dios te amontone un puño de milagros en tu vida. Si no eres capaz de poder entender los pequeños milagros, no vas a ser capaz de entender los grandes milagros de Dios cuando vengan a tu vida. Bueno, continuamos. Cuando Jesús la vio, lo llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado
En el día de reposo dijo a la gente: 6 días hay en que se debía trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no es día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Recuerde lo que habíamos hablado. Recuerde, los fariseos eran buenos para poner reglamentos en el día de reposo, pero eran buenos de igual manera para quebrantarlos ellos mismos. Pero Jesús viene a mostrarles que la gloria de Dios, el poder de Dios no se limita a días de reposo. Jesucristo trabaja y está pendiente de su pueblo todos los días. Él no tiene día de reposo. Usted se puede imaginar que un día Dios tomara un día de reposo y dijera, bueno, es día de reposo, voy a descansar, mi creación, ahí la voy a dejar todo este día. ¿Qué sería de nosotros con Satanás? Un día de reposo de Dios sin cuidar a su pueblo sería algo desastroso para nosotros. Jesús, Dios mismo, estaría descuidando su creación y entonces pues sería un desastre. Literalmente sería un desastre. Si tú no crees que Dios hace milagros en la actualidad, yo vengo a decirte que Jesús, que Dios está obrando cada día en tu vida. Si tú estás escuchando este video, es porque Dios ha cuidado de ti, porque te dio el milagro de la vida, el milagro de tener salud, de poder tener vista, oídos para escucharlo. Son suficientes milagros de Él hacia ti, inmerecidamente, para que sigamos creyendo que Dios ya no hace milagros. Dios, el Dios en el que yo creo, el Dios en el que tú crees, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios que resucitó a Lázaro. Es el mismo Dios que hizo entrar en un gran pez a Jonás. Es el mismo Dios que resucitó muertos, como lo mencioné, sanó leprosos, levantó cojos, sanó ciegos, les dio la vista a ciegos. Es decir, es el mismo Dios que venció la muerte. ¿Por qué dudar de sus milagros? Creo que lo más grande que yo espero de Dios para mi vida, lo más grande, y escúchelo bien, lo más grande que yo espero de Dios para mi vida no es ser millonario, no es ser el hombre más sano del mundo, y mucho menos es el querer vivir eternamente aquí en la tierra. El milagro más grande que yo espero de Dios hacia mí es que me dé la oportunidad de poder entrar al reino de Dios y vivir eternamente a su lado. Creo que ese es el milagro más grande que yo espero de Él. Y digo milagro porque es difícil en este mundo conducirse en una manera tan sabia en la que yo no pueda deshonrar su nombre. Y yo sé que solo su mano y un milagro de Él es el que puede llevarme a obedecerle de la manera más posible, no deshonrarle y poder tener el privilegio de estar a su lado. Creo que ese es el milagro más grande que yo espero de Él. Bueno,
vamos con el último pasaje para poder cerrar. Vamos ahora a buscar Mateo 9, 1 al 8. Mateo, un poquito antes. Mateo 9, del 1 al 8. Recuerde, los dos pasajes que hemos leído han sido Jesús actuando, haciendo milagros en días de reposo, desafiando las leyes que habían impuesto los fariseos, leyes ridículas que ellos mismos no cumplían y eran expertos en violar ellos mismos. Bueno, Mateo 9, 1 al 8 dice así la palabra de Dios. Mateo 9 del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y entonces Jesús, los pensamientos, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conoce nuestros pensamientos. Aquí hay algo importante que debemos aprender. Jesús conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, así que no podemos escaparnos ni engañarlo de ninguna manera. Dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Escucha, me gusta leer mucho ese versículo, pongamos mucha atención. Aquí Jesucristo está haciendo notar claramente su autoridad. Dice: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Creo que estas palabras de Jesús, dirigidas hacia los oídos más que nada de los fariseos, muy aparte del paralítico que estaba sanando, era hacia los fariseos, para hacerles mostrar y que ellos miraran, como lo dice aquí, que el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, tiene potestad, tiene autoridad para hacer milagros. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravillaron y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Amén. Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene potestad para perdonar. Jesucristo tiene potestad para sanar. Jesucristo tiene la autoridad total para hacer lo que a Él mejor le parezca, porque es su creación. Pero sabemos de antemano que nuestro destino, está en las manos de un Dios, el único Dios, mejor dicho, y para gloria de nosotros, por así decirlo, o para tranquilidad de nosotros, ese Dios tiene grandes planes para nosotros, tiene grandes planes para su creación, tiene grandes planes para ti y para mí, como ya lo hemos leído en su palabra,
Los planes de Dios son planes no de calamidad, son planes de bienestar para cada uno de nosotros. Tú no esperes de Dios que tenga malos planes para ti. Él tiene los mejores planes para ti, para mí, y ese plan, creo yo, es que lleguemos a habitar juntamente con Él en el cielo. Y recuerde, Dios hace milagros en todo tiempo, incluso en esos momentos de intranquilidad, de incertidumbre. Dios tiene el control aún. Dios está tratando de mostrarnos algo a cada uno de nosotros con esas circunstancias que estamos viviendo. Solo hay que tener los ojos atentos, no desistir en seguir sus caminos y seguir teniendo fe. Y seguir orando, mantenernos firmes, unidos como hermanos, y pues que nos siga dando fortaleza el Señor. Me gustaría cerrar con estas palabras. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, si tú aún no has tomado la decisión de rendir tu vida completamente a Él, te invito en este momento y ores conmigo y entregues, si así lo deseas, tus cargas, tu vida, y le des en plenitud tu vida al Dios de dioses, al Rey de reyes, a ese Dios que venció la muerte. Querido Dios, heme aquí, Señor. Estoy ante ti, Señor, arrepentido porque sé que soy un pecador, Señor. Porque sé que he pecado mucho, Señor, porque te he ofendido con mis actos, Señor. Quiero que tú me des la oportunidad de servirte, Señor. Quiero ser servidor tuyo, quiero entregarte mi vida. Quiero entregar mis cargas a ti, Señor. Quiero que me guíes tú por este mundo en el que es tan difícil poder seguir y andar en él sin llegar a ofenderte, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor. Guíala y dame la fuerza y la sabiduría para poder servirte cada día, Señor. Te pido esto en nombre de tu Hijo amado, quien murió en la cruz, Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, pues te doy la bienvenida al pueblo de Dios. Y créeme, es la mejor decisión que tú pudiste haber tomado. Bueno, hermanos, creo que se nos acabó el tiempo. Creo que es claro que Dios aún sigue haciendo milagros en su pueblo, Señor. Me gustaría despedirme con una oración para cerrar nuestra clase. Señor, te doy gracias por este momento que me diste, Señor, porque eres Dios de milagros aún, Señor. Un Dios que no ha dejado de hacer milagros en su pueblo, Señor. Ayúdame a comprender cada día, cada momento, los grandes milagros que tú traes en mi vida. Ayúdame a ser agradecido, Señor, porque me has mantenido con vida hasta este momento. Me has dado más de lo que yo merezco, Señor. Te doy gracias y de antemano, Señor, te agradezco porque eres un Dios que seguirá obrando milagros en mi vida. Te lo agradezco de antemano en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me despido. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Nos vemos el domingo, iglesia.